Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas al Congreso de Tendencias 2021. Muy contenta de estar de nuevo acá coordinando. Mi nombre es Andrea Marrazzi, soy docente y egresada de la Universidad de Palermo. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo estas ponencias que son sobre género y diversidad en el arte. Les recuerdo a los expositores que tienen alrededor de entre 7 y 10 minutos para cada ponencia. Les voy a pedir a los asistentes que si les van surgiendo inquietudes durante lo que dura esta comisión, que pueden ir poniendo sus consultas en el chat, porque luego de todas las ponencias vamos a dejar un espacio para reflexionar acerca de lo que se conversó y para poder también responder las preguntas que les hayan surgido durante las distintas ponencias. Bueno, muchas gracias entonces por estar y vamos a comenzar con romper el binarismo, el problema del género en la actuación, con Camila Ballestero. Camila, ¿estás? Perfecto. Hola Camila, bueno, te doy la palabra entonces y te escuchamos atentos y atentas. Inicialmente mi investigación estuvo motorizada por la idea de armar un proyecto pedagógico de entrenamiento actoral basado en la teoría de la performance de género. Esta teoría, desarrollada por Judith Butler, fue uno de los pilares fundamentales de mi investigación. Plantea el género como un estilo corporal que actuamos en sociedad, y que reúne ciertas características aceptadas socialmente según la cultura y el momento histórico en donde esa sociedad se posiciona. En base a esta primera idea, elaboré 3 encuestas que apuntaban a diferentes grupos sociales. La primera para docentes de actuación de escuelas terciarias públicas y de talleres privados informales. La segunda para actuantes que hayan hecho su formación profesional entre el 2010 y el 2020. Y la tercera para mis compañeros de un taller de actuación al que asistí en el 2018, la cual no tuvo mucha repercusión, pero me sirvió para abonar algunos análisis compartidos con las otras encuestas. En total respondieron 3 docentes y 36 actuantes. De las temáticas abordadas en mi trabajo, decido en este congreso no explayarme en lo referido al género en los procesos educativos profesionales, sino a lo específico de las creencias, opiniones y vivencias subjetivas de los actuantes encuestados con respecto a sus cuerpos y géneros autopercibidos en relación a la actuación. Más del 60% de las mujeres cis y la totalidad de las personas fuera del binomio varón-mujer que respondieron a las encuestas consideraron que su cuerpo sí les condiciona en la actuación, junto con un 40% de los hombres cis. En el caso del género autopercibido, el 65% de los hombres y el 55% de las mujeres cis no lo consideraron un condicionante, pero eso nos llama la atención si pensamos en jerarquías sociales de género, que tiene al binomio cis a la cabeza. Sin embargo, hubo una tendencia pronunciada del porcentaje restante de mujeres y la mayoría de las personas fuera del binomio cis a sentir que su actuación sí es condicionada por su género autopercibido. Es interesante remarcar que únicamente hombres cis consideraran que les parecía bien que el cuerpo y el género condicionara a la hora de actuar. La pregunta es, ¿qué pasa con los actuantes que quieren romper esa mirada social sobre su cuerpo y su género, y su entorno social y o artístico no se lo permite o lo desalienta a hacerlo? En otra sección de la encuesta busqué identificar, si es que lo hay, un imaginario colectivo sobre las ideas que tenemos de los cuerpos masculinizados y feminizados. Los resultados de las características corporales y emocionales que di para valorizar evidencian que el imaginario de los cuerpos corresponde en su mayoría a los estereotipos sociales de los mismos. Esto refuerza la teoría de Butler de que los cuerpos son una materialización de posibilidades condicionadas y circunscritas por la convención histórica. Pero lo más interesante e inesperado de esta parte de la investigación fueron las 9 personas que se negaron a hacer esta clasificación de los cuerpos. Por sus respuestas identifiqué 2 tendencias. La primera tendencia es de quienes sintieron que lo que les estaba pidiendo iba en contra de su forma de pensar. Personas relacionadas con la militancia feminista que deciden no hablar en términos binarios, ya que fomentan estereotipos, o porque sienten que va en contra de su propio proceso de deconstrucción y o afianzamiento de su identidad.
también se deja ver lo políticamente correcto, ¿no? Lo que está bien decir y lo que no. La segunda tendencia de quienes no calificaron los cuerpos en masculinizado y feminizado es de quienes pensaron que les estaba pidiendo que valorizaran los cuerpos en la actuación. Defensores de la actuación a capa y espada que no permiten crítica alguna, como si la actuación fuera un ente separado de nosotros. Si hablamos de actuación, en teoría es cierto que todo depende del personaje, independientemente del género que sea, como expresaron algunos encuestados, casualmente o no, en su mayoría hombres. Pero en la práctica habría que ver si todos los actuantes, cuando van a encarar un personaje masculino o femenino, evitan hacerlo desde una concepción social binaria de los cuerpos, si reflexionan sobre esto, o si a todos se les ofrece por igual las posibilidades de experimentación actoral como para superar esta binariedad genérica. Otro tema desarrollado en mi investigación fue un análisis sobre los relatos que hicieron les actuantes sobre sus experiencias performando otros géneros. En estos relatos aparecen dos tendencias marcadas. La primera es la que tiene que ver con la construcción y el afianzamiento de la propia identidad del actuante. Cuando entrenamos actuación, solemos dar rienda suelta a rasgos nuestros que en la vida cotidiana reprimimos o minimizamos, y el descubrimiento o liberación de estos rasgos en ciertas personas pueden implicar cambios profundos en la percepción que tienen de sí mismas y para el afuera. En algunos casos, la performance de género identitario se vuelve bandera política, decisión íntimamente relacionada con las realidades que deben vivir hoy en día todavía el colectivo trans y LGBTIQ+, y cómo la actuación se vuelve una forma de visibilización de estas luchas. La segunda tendencia hace hincapié en lo lúdico de la performance de género y todo lo positivo y rico de esta experiencia para con sus actuaciones. 70% de las encuestadas consideraron a la performance de género una experiencia positiva para su actuación en general, frente a un 25% que piensan que solo les sirve a la hora de interpretar otro género. Los procedimientos actorales que aparecen en la composición de otro género son los mismos que utilizamos en todo proceso de construcción ficcional. Sin embargo, resulta llamativo que, siendo evidentes los descubrimientos en materia compositiva que puede proveer la performance de género a los actuantes, esta no sea considerada como un entrenamiento posible o muchas veces sea evitada por los actuantes o directores o sea abordado solo si el actuante así lo desea. ¿Por qué no querría jugar a ser otro género? Si en ficción jugamos a hacer tantas cosas que elegimos no ser en nuestra vida social y cotidiana. Aún así pregunté si de no haberlo hecho les gustaría pasar por el proceso de performar otro género, y el 65% respondieron que sí les gustaría. El 31% respondieron que lo harían solo si se les da la oportunidad, pero nadie respondió que no le interesaría abordar la construcción de otro género. Entonces, ¿por qué excluimos la performance de género de la currícula de educación profesional, siendo una técnica evidentemente rica en herramientas actorales? ¿Tendrá que ver con algún prejuicio o rechazo? ¿Tendremos los actuantes cis miedo a meternos en terreno de dualidades? ¿Será que lo asociamos directamente con lo político de la performance de género, al ser una forma de los colectivos LGBTIQ+, de visibilizar el arte y las identidades disidentes? ¿Tendremos miedo de ofender a estos colectivos o que sientan que nos apropiamos de parte de su cultura? Creo que todavía queda mucho por indagar en la interrelación entre géneros y actuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Muy interesante toda tu reflexión y los interrogantes también. Y es muy interesante el escrito. Espero puedas compartirlo también. Ahí estaba sin cámara. Espero que puedas compartirlo también porque es muy interesante esta investigación que llevaste a cabo. Te iba a hacer una consulta, bueno, después si no, cuando es el tiempo de preguntas me la voy a anotar para hacértela. Así seguimos con las demás ponencias, pero me gustaría después hacerte consultas, la verdad muy interesante toda la investigación que realizaste. Bien, no, muchísimas gracias a vos, muy hermoso el trabajo que compartiste. Vamos a seguir ahora con Darío López. ¿Ya? Sí, Darío, Sí. con su ponencia Alma de Fetiche. Darío, bienvenido nuevamente, que ya nos vimos ayer. Nos vimos ayer. Nos vimos ayer en otra Los comisión. tres. Bueno, muchas gracias por estar de nuevo. Te escuchamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Así muestro un poco
parte del trabajo. Perfecto. Bueno, la idea es hablar un poco de una obra que estoy dirigiendo en un proceso bastante difícil en pandemia, dirigir por Zoom. Estamos contentos porque ya tenemos fecha de estreno para el primer sábado de agosto. Lo resolvimos esta semana, así que vamos avanzando, ¿no? La obra se llama Alma de Fetiche, ¿sí? Es un texto de Luis Sáez que tiene dos personajes, es una historia de dos personajes, ¿no? Uno es él, que es un hombre tosco, sufrido, culposo y enfermo de SIDA, queriéndose morir. El actor es Norberto Novelis. Y el personaje de ella, que es una mujer trans, que está llena de vida, tratando de contagiar su espíritu en él. Más allá de que ella también es portadora de HIV, y la actriz es Elena Nesis, ¿no? Esta historia explora la problemática de género con una infección de HIV por medio, ¿no? Los personajes intentan una y otra vez separarse, pero no lo pueden lograr, entonces se vuelve como una especie de eterno retorno, y transcurre en los 80, dato importante porque es en la época donde se descubre el SIDA, y además en ese momento era una enfermedad mortal. Hoy está controlada y se volvió una enfermedad crónica, a veces solo una condición de HIV sin síntomas, ¿no? Y quería hablar un poco de las decisiones que fui tomando como director, ¿no? Primero quise hacer un homenaje al cine de Almodóvar, sobre todo en la película La Ley del Deseo, y para eso, bueno, tomé como elección de la actriz trans, ¿sí? A Elena Nesis, ¿sí? Hablando esto de componer o performatear otro género. Bueno, ella es mujer heterosexual, componiendo el personaje de una mujer trans, como lo hace Carmen Maura en La Ley del Deseo, ¿sí? Después incluye en la música de la obra hay boleros de fetiche, que está nombrada en la obra, más allá del título hay una mención a Fetiche como cantante de boleros, siendo los boleros una de las músicas que más aparecen en las películas de Almodóvar. Nuestro músico va a ser Alonso Meneghelis, ¿sí? Y con una estética kitsch, sobre todo en el vestuario, ¿sí? Que nuestro vestuarista es Andrés Díaz Mendoza. Acá hay un ejemplo de los bocetos del vestuario y una comparación con algunos de los vestuarios de varias películas de Almodóvar. Y la intención también de hacer otro homenaje a Tennessee Williams en un tranvía llamado Deseo, por esa tensión que existe entre los personajes de Blanche Dubois, ¿sí? Y de Stanley, sobre todo en esas escenas donde están solo ellos, porque, digamos, como la obra no tiene otros personajes, ¿sí? La tensión en esta pareja va a ser constante, están todo el tiempo en escena, no hay escenas de alguno de ellos a solas, y con una intención de tensión entre hostilidad y deseo, ¿no? Que tiene mucho de esta película. En cuanto a la escenografía, bueno, la historia transcurre en una fábrica abandonada donde el personaje de él se apartó de su familia, del mundo, no quiere ver a nadie, para dejarse morir, y es a donde ella va a buscarlo para ayudarlo, ocuparse de él, ¿sí? Y pensaba la fábrica abandonada como una metáfora del cuerpo enfermo, ¿sí? Como ese lugar que, digamos, se deja morir también, ¿no? En algún punto con ese abandono. Acá hay una gráfica de lo que sería la propuesta de escenografía, ¿sí? Que, digamos, en tiempo de pandemia todavía no hemos podido avanzar sobre eso, más allá de plasmar las ideas. La intención sería, digamos, un escenario bastante neutro en su color, digamos, y que destaque los personajes, sobre todo el personaje de ella, con mucho color, mucha vivacidad, ¿sí?
vestuario marcando formas, ¿sí? Y el vestuario de él, un vestuario más de trabajador, de obrero. Y después las escenas tienen entre medio unos apartados donde los personajes hablan a públicos salidos de el rol de él y ella, ¿sí? Como unos aforos, donde mi idea es incluir ciertos elementos de lo que sería el carnaval y la murga, sobre todo el carnaval, que es un elemento bastante central dentro de la cultura trans, ¿no? Sobre todo porque bueno, en carnavales eran los únicos momentos donde podían salir a la calle vestidos de mujer sin que la policía los agrediera, los encarcelara, las encarcelara, perdón. Y bueno, la propuesta de la música también es de Alonso Meneghelis. Hemos venido trabajando, digamos, en pandemia, sobre todo con ensayos de texto en Zoom y algunas exploraciones sobre construcciones imaginarias del mundo interno de cada uno de los personajes. La pandemia nos agarró en el primer ensayo, y hemos ido sosteniendo la actividad de la obra, digamos, de manera virtual, y estamos planificando arrancar con ensayos presenciales a partir del mes que viene, ¿sí? Un poco esta es la idea general de la obra. Después, si tienen preguntas, lo conversamos. Pero más que nada, puntualizar estas decisiones de director, sobre todo vinculadas a la temática, ¿no? de género en cuanto a lo trans. Estaríamos acá. Bien, Darío. Bueno, también tengo algunas preguntas, pero las voy a dejar para el final. Muy interesante el proyecto y muy, muy bueno también que lo compartas con nosotros. Bien, vamos a continuar. María Inés, a ver si está... Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto, María. ¿Querés probar la cámara también? Dale. Bien, también tengo para compartir pantalla. Buenísimo. María Inés va a hablar sobre usos y representaciones del cuerpo, un caso de estudio en la performance contemporánea. Bien. Ahí está, mira. Perfecto. Bien, María Inés. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi trabajo se llama Usos y representaciones del cuerpo, un caso de estudio en la performance contemporánea. Este fue un trabajo que yo realicé durante mi adscripción a la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Bueno, va un poco lento, pero bien. Lo que yo planteo básicamente en este trabajo es un análisis de 2 casos de performance contemporáneas, que voy a hablar de ellas en breve, y hacerlas dialogar con categorías teóricas provenientes de los estudios de la performance y de la antropología del cuerpo. Esto lo voy a mencionar brevemente. La performance, si bien tiene sus inicios como, digamos, con prácticas en las vanguardias históricas, se comienza a consolidar, digamos, su dinámica y sus lógicas a partir del auge del arte conceptual en los 60 y los 70, donde desde las vanguardias, por este afán de achicar esta brecha entre el arte y la vida, los artistas deciden poner el cuerpo que sea el eje principal de sus obras, y hasta incluso someterlo a situaciones que atentan contra su seguridad integral, digamos, suelen ser golpeados, cortados, realizar actividades hasta el cansancio, someterse a cirugías plásticas, ejercer violencia sobre los propios cuerpos. En este sentido, para mi trabajo, una frase que me interesa remarcar es de la artista Marina Abramovic, que es una de las primeras performances de la década del 70, donde en la primera Bienal de Performance que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el 2015, ella dijo: en un teatro el cuchillo no es cuchillo, la sangre es ketchup.
En la performance el cuchillo es cuchillo y la sangre es real, es una gran diferencia. Esto me parece interesante para remarcar muchas veces la crudeza que manejan las performances en sus puestas en escena. Los casos que yo seleccioné son 2 episodios performáticos de la serie El Matadero, dirigidas por Emilio García Huevi. Emilio García Huevi es un artista visual, dramaturgo, performer, actor, docente también, en este caso auspicia de director de performance, y él tiene una serie denominada El Matadero. Estas fueron experiencias escénicas que se llevaron a cabo la mayoría en Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2009, y tuvieron un total de 7 episodios. Además de estas acciones performáticas, también se cruzan con otros lenguajes artísticos como el body art, la música, la poesía, el teatro. Él parte de la obra homónima de Esteban Echeverría, intentando conceptualizar sobre la civilización y barbarie, pero no como par dicotómico, sino cómo coexisten estos dos conceptos. Estas series, estos episodios performáticos fueron únicos, no se repitieron, y duraban entre 4 y 5 horas, solían iniciarse en las noches y terminar de madrugada, la gente podía entrar y salir siempre que quisiera, tenían una estructura abierta, por lo tanto eso permitía que pudieran entrar o salir cuando quisieran. Lo interesante es que la espacialidad estaba dada por lo que un teórico de la performance, Richard Schechner, denomina procesión, es decir, que el público en una especie de peregrinación iba pasando de episodio en episodio a partir de ciertas alarmas. Por ejemplo, había unas campanadas o timbrazos y eso les daba la señal de que tenían que avanzar, ¿no? Como forma de ganado, remitiendo a esto del matadero también. Iban moviéndose en el espacio y viendo distintos episodios performáticos. El primer episodio que yo analicé 2, como mencioné anteriormente, fue Slaughterhouse, que se realizó en el 2005 en el espacio del Callejón en Ciudad de Buenos Aires, y toma como punto de partida una situación en un hospital psiquiátrico donde una experiencia política de los años 70, conocida como el Colectivo de Pacientes Socialistas, el SPK por sus siglas en alemán, que era una organización izquierdista de pacientes psiquiátricos que veían el capitalismo como el culpable de todas las enfermedades físicas y psicológicas, y veían la revolución como la forma de ganarle, digamos, al capitalismo y a este sistema de salud que tenía sus problemáticas. Algo que no mencioné, que plantea García Huevi desde su propuesta, es que el público sea partícipe de estas acciones. No tanto intervenga explícitamente las performances, pero sí tenga un lugar primordial, ¿no? Que le da como una suerte de responsabilidad al evidenciar estos actos, que en muchos de ellos, voy a mostrar poquitas imágenes, estos pacientes se ejercen a sí mismos y el personal de la salud hacia ellos, como aludiendo también a problemáticas más estructurales del sistema de salud, ejercen distintas violencias como golpes, cortes, incluso hay transfusiones de sangre en vivo, etc. Por eso mucha gente del público también se retiraba o podía hacer comentarios o alusiones al respecto. El segundo caso que yo analicé fue Ciudad Juárez, fue el anteúltimo edición de Matadero. Este caso se llevó en Ciudad de México, con intérpretes y performers mexicanos, y si bien no alude explícitamente, sí toca el tema, digamos, de la violencia de género, en lo que se perpetra en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, que lleva más de 600 mujeres asesinadas, más de 3.000 mujeres desaparecidas, y demuestra, digamos, la expresión más extrema de la violencia de género, que son los femicidios. Incluso, bueno, esto en mi análisis, la activista y antropóloga argentina Rita Segato denomina que son genocidios a las feminidades, no, porque exceden, digamos, la violencia doméstica e íntima, y ya es un problema estructural de la sociedad. Por lo tanto, aquí el hilo conductor es el cuerpo femenino, donde se lo ve violado, fragmentado, torturado, descartado. Se retoma
también íconos de la mexicanidad, como el mariachi, el luchador, la calaca. Las figuras masculinas representan esta figura más extrema del macho, que no solo violenta los cuerpos femeninos, sino que también destruye todas imágenes donde aparecen mujeres o feminidades, exceptuando la Virgen de la Guadalupe, que es como la mayor representante de la religiosidad católica mexicana. Nuevamente, lo que busca este director, este performer, es que incomodar al espectador, que lo lleve a una situación extrema donde evidencia y es partícipe en alguna forma de estas situaciones de violencia, donde también pudiese, de la misma manera que la anterior, puede reaccionar de la manera que, digamos, de irse o hacer alguna alusión al tema. Acá se vemos las figuras de los machos con estas máscaras mexicanas, la violencia ejercida hacia las mujeres. Y bueno, para finalizar, a mí estos campos teóricos me ayudaron a analizar estas performances, viendo cómo los cuerpos de los performers, desde la individualidad y también en su conjunto, en sus acciones performáticas, representan un entramado social complejo, problemáticas mucho más estructurales de la sociedad, utilizando los cuerpos como metáforas de un cuerpo social. Y de esta manera más cruda y directa interpela a los espectadores y a las espectadoras con estrategias que hieren y violentan a los cuerpos arriba del escenario y visibilizan problemáticas existentes, porque la violencia de género es algo de lo que actualmente también estamos hablando y luchando contra. Y bueno, y a partir de estas escenificaciones, los espectadores viven en carne propia estas atrocidades y los lleva a reflexionar un poco también en torno a qué lugar ocupamos dentro de estas problemáticas o cómo actuamos cuando vemos también estas escenas. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, María Inés, también muy, muy interesante lo que planteas con tu investigación. También, ¿no? Se retoma nuevamente con tu ponencia el tema del cuerpo, que bueno, que es algo que estaría bueno que recuperemos también en el debate final para ver cómo desde distintas perspectivas fueron analizando esta temática. También siguiendo con el cuerpo, gracias María Inés de nuevo, vamos a continuar con Natalie Cores, que va a hablar sobre cuerpo mutante, herramientas disidentes para repensar el imaginario escénico. Natalie, bienvenida. A ver, el mic. Ahí estamos. Ay, perdón. Hola, hola a todos. También me preparé un texto para poder sintetizar todo lo que quiero decir y no perder mucho tiempo. Así que empiezo. Dale, buenísimo, Natalie, te escuchamos. Este trabajo de investigación, desarrollado durante el 2020 en la Cátedra de Metodología de la Investigación, surge de mi propia experiencia en relación a la formación en teatro y al vínculo que fui construyendo con mi cuerpo. A lo largo de mi carrera como docente de teatro, enfrenté ciertas incomodidades en algunos espacios que tenían que ver con mi identidad de género y con la lectura de mi cuerpo, particularmente de mi físico. Este fue el disparador para comenzar a pensar en el cuerpo, la actuación y los discursos dominantes. ¿Cuál es la mirada occidental hegemónica del cuerpo? ¿Cómo influye esa mirada en la actuación? ¿Cómo se ve atravesada la enseñanza del teatro en las lecturas de los cuerpos? ¿Cómo opera la violencia en la validación de un discurso normativo? ¿Es posible construir nuevas formas de habitar la teatralidad y la ficción que escapen a las separaciones binarias, como lo son hombre y mujer o mente y cuerpo? ¿Qué tienen para aportar a lo escénico las corporalidades no hegemónicas? Comencé a investigar a partir de estas preguntas y las ganas de poder ahondar en los imaginarios, las convenciones y las repercusiones de las construcciones occidentales, para descubrir herramientas que me permitan repensar la práctica, tanto actoral como docente. En un primer momento,
Me sumergí en lecturas feministas y transfeministas que se referían al cuerpo en el entorno social como una construcción y al género como una representación. Posteriormente abordé textos más específicos del cuerpo en el teatro. Karina Mauro y Mariana del Mármol en sus ensayos me llevaron a pensar en la especificidad del lenguaje de la actuación, que a diferencia de otras disciplinas artísticas, con el foco en la dimensión física y técnica de lo corporal, el cuerpo con el que trabaja abarca otros aspectos, como lo emocional, lo sensitivo, lo energético, etc. Realicé una autoobservación de mi proceso en un seminario online, Poéticas del Afuera, dictado por Denise van der Ploeg en el taller. El taller consistía en elegir una locación en un espacio público para poder generar una escena y dejar un registro filmado. A lo largo de las clases vivencié un gran crecimiento en el sentido actoral, resultado de que el taller invitaba a reflexionar sobre la presencia del cuerpo a partir de preguntarnos: ¿solo se pone el cuerpo a la hora de actuar? ¿O también puede aparecer la presencia a la hora de pensar escenas, tomar decisiones y demás? Pude observar que poner el cuerpo es una decisión, tanto para actuar como para cualquier cosa que implique el aquí y ahora. Y en este taller, la decisión era a partir del deseo, el cual se disparaba gracias al cuidado y la contención tanto de la docente como de la grupalidad construida en ese momento. Realicé también entrevistas a personas con diversas identidades de género y diferentes formaciones artísticas. Algunas graduadas de instituciones formales, otras formadas en sociedades de fomento, algunas trabajando en teatros o asistiendo a castings. En estas entrevistas pude notar que cada una tenía una manera particular y personal de vincularse con su cuerpo y con lo artístico. Las entrevistadas comentaron que otros lenguajes como la danza o el circo aportaban herramientas a su entrenamiento actoral. También ocurría lo contrario. Una compañera me contaba cómo la danza clásica a muy temprana edad había condicionado su cuerpo al punto que le era más difícil expresarse de otra forma. Siempre aparecía, en mayor o menor medida, el vínculo con otros lenguajes. Además de los ya mencionados, se habló del cine, la fotografía, la música, todos en comunicación con la actuación. Con frecuencia se cuestionaba la separación tan tajante de los lenguajes artísticos y de las poéticas teatrales, seguido de una necesidad de hibridarlos para poder enriquecer sus procesos. Algunas de mis preguntas se orientaron a las experiencias en la formación actoral. De esta manera, pude ver que todos habían transitado incomodidades, sin embargo las vivenciaron de maneras muy diferentes. A modo de ejemplo, pienso en mi recorrido, en haber sentido una limitación externa, en haber tenido docentes que me llevaban a un solo tipo de actuación relacionado con la dulzura y la sensualidad, mientras yo tenía ganas de explorar otras zonas. Luego, una compañera marica que participó de la entrevista me contaba que sus limitaciones eran más bien internas, que ella no estaba dispuesta a hacer personajes masculinos y sus docentes pretendían ponerla en ese lugar. Estamos hablando de la misma incomodidad, pero transitada de maneras opuestas. Sobre estas incomodidades y las maneras singulares de atravesarlas es que dialogan las entrevistas que abordé a lo largo de mi proyecto. A modo de posible conclusión todavía abierta, me atrevo a decir que las convenciones y los discursos hegemónicos construyen un tipo de cuerpo posible, así como también una forma de organizar el conocimiento. El arte como conocimiento forma parte de esta configuración. Estas estructuras cohíben otras formas de pensar la realidad, dejan afuera los cuerpos y los conocimientos que no encajan, y como resultado se pierde la singularidad de los procesos artísticos y de los sujetos que los llevan adelante. El teatro trabaja con un cuerpo que no es solo físico, que se proyecta, que se afecta, que se emociona. Por lo tanto, es en sí mismo una herramienta para recuperar la singularidad. Hablar sobre la disidencia corporal, los cuerpos que no encajan y que incomodan, gordes, maricas, trans, marrones, etc., es otra herramienta, ya que reflexionar sobre por qué estos cuerpos incomodan y se sienten incomodados es repensar toda la estructura social. Sin embargo, para lograr despertar el deseo, que aparezca el cuerpo presente en su totalidad, despojarse de estas estructuras limitantes, se necesita de una escucha abierta y un cuestionamiento de conceptos aprendidos.
No dar por sentado cosas como, por ejemplo, que aquello que no podemos nombrar no existe, y darnos el permiso de reflexionar sobre lo que representamos, es decir, generar pensamiento crítico. Por último, el rol docente es una herramienta fundamental para la construcción de grupalidades que puedan sostener espacios cuidados, donde la violencia y las incomodidades solo aparezcan de manera ficcional y consensuada. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Natalie, muy interesante todo. No me daban las manos para anotar, después les voy a hacer consultas porque me parecía muy rico, me parece muy rico todas las inquietudes y cuestionamientos que van generando estas reflexiones que trajeron hoy acá a esta comisión. Bien, continuamos entonces, gracias Natalie, continuamos con Mariano Greco y el nuevo escenario teatral de la disidencia sexual platense. Mariano, bienvenido. Hola, muchas gracias. También voy a leer un texto que preparé para hoy. Buenísimo, te escuchamos. La ciudad de La Plata es reconocida en Argentina como una ciudad de amplio desarrollo artístico y creativo, cuya oferta cultural se extiende en numerosos centros culturales, salas teatrales, museos y espacios públicos. El investigador platense Matías David López analiza que en el escenario cultural local existen diversas prácticas culturales y artísticas que pueden ser definidas como escenas de la ciudad, habiendo una escena de las artes visuales, una musical, una de danza, así como también una performativa o teatral. Dichas escenas son delimitadas en circuitos y espacios, prácticas y actores, que si bien son heterogéneos y presentan sus diferencias, comparten distintas inquietudes e iniciativas. En rasgos generales, la escena teatral de la ciudad de La Plata se inserta bajo una descripción identitaria denominada teatro independiente platense, que define determinados modos de producción y un fuerte interés sobre el propio lenguaje artístico. Por lo tanto, si es posible hablar de un escenario teatral platense, mi pregunta es, ¿qué sucede con las representaciones de la diversidad sexual? ¿Existe un arte escénico teatral platense comprometido con la disidencia sexual y de género? Si la escena teatral de La Plata no muestra a estas identidades dentro de los circuitos y espacios donde se lleva a cabo dicha práctica artística, ¿es posible identificar un nuevo escenario teatral platense? Uno que esté comprometido en mostrar las diversas manifestaciones sexuales y de género que escapan de la heteronorma. Es fácil rastrear estudios argentinos o latinoamericanos sobre lo queer en las artes plásticas, la poesía, la literatura, la música y el cine, pero pareciera haber cierto retraso en relación al estudio del arte dramático. El estudio del arte dramático con la mirada puesta en las sexualidades disidentes en La Plata es inexistente. Nadie lo ha hecho. La ciudad debe de tener espectáculos, realizadores, obras que se encuentran en la espera de ser revalorizadas y estudiadas. Es hora de hablar de ellas, o corremos el riesgo de perderlas mientras se desvanecen como la arena de un reloj. El corpus empírico de la investigación se compone de entrevistas con algunas de las artistas que menciono, documentos de investigación sobre los espacios y sobre los artistas, y un trabajo de rastreo de información de las redes sociales públicas de los centros culturales y de los artistas que se estudian. A la vez, la investigación se nutre transversalmente de referentes de la teoría queer y de estudios de la diversidad sexual en Argentina, con el fin de articular y pensar a los ejemplos mencionados desde una mirada política que piensa a la sexualidad, a la orientación sexual y la identidad de género como un constructo cultural no ligado a la naturaleza biológica. Mi investigación se organiza en 4 secciones. La primera describe algunos de los espacios de representación formales donde se llevaron a cabo algunas de las prácticas artísticas de la disidencia sexual platense en la última década. Los ejemplos que yo menciono es al Triángulo Mamichula, Laberinto Casa Club, Olga Vázquez y Cósmico Galería Club. Todos son centros culturales. La segunda sección hace referencia a ejemplos dentro de la escena teatral platense
que son los grupos de teatro Teatro del Vómito y Coven Teatro, y Indómitas, y también las obras de teatro ¿Para qué seremos tan hermosas?, que es del grupo La Fabriquera, y Transpórtate, que es de Jazmín García Zatica. La tercera rescata performance que constituyen prácticas artísticas ligadas al arte drag, como es el ejemplo de los artistas de la drag, que es un evento de La Plata, y también performance maricas y lésbicas como son Alepa, Alberto Bassi, Facu Saxe, Paloma Ardetti y Luciana Campilongo. Finalmente, la cuarta sección aborda los espacios y encuentros de representación teatral y performática no formales o liminales, como es el caso de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de La Plata, y eventos como son las fiestas, los carnavales y encuentros. La conclusión que yo llego es que la teatralidad de la disidencia sexual en La Plata transita por un nuevo escenario, uno que surge en la última década, que no es el que menciona Matías David López, sino que es uno alternativo, que se fue construyendo a lo largo de estos últimos años, motivada por un largo recorrido del activismo sexual disidente en Argentina y una serie de reformas legislativas en el país, que eso crea un panorama fértil para las expresiones artísticas y públicas de un sector social anteriormente menoscabado. Este nuevo escenario está conformado por centros culturales muy vinculados a la disidencia, a obras de teatro que son excepciones de la escena teatraplatense, performance y numerosos eventos de teatralidad liminal, tales como la varieté, las fiestas y encuentros. Todos estos trabajos nacen de proyectos y espacios autogestivos en el que compartir la práctica artística y generar espacios de discusión son más importantes que la búsqueda de un sustento económico. No porque no estén interesados en recibir una remuneración económica, sino que la necesidad del hacer artístico y de la expresión es más importante que ello. El arte siempre se posiciona políticamente y es a través de su posición crítica que es capaz de generar efectos sociales. Desde su propia constitución, el hecho teatral construye, en lo que dure su representación, una realidad social acordada entre artistas y espectadores, cuestionándose las nociones de realidad, las lógicas de pensamiento, el accionar del Estado y de la sociedad, el status quo, formulando la hipótesis de que las situaciones se pueden constituir. Su representación no solo reivindica a quienes han sido negados durante tanto tiempo, sino que desnuda el aparato de reproducción de la heteronormatividad y abre líneas de fuga de la heterosexualidad obligatoria. Hacer arte, hacer teatro y hacer performance como disidencia sexual, desde el lugar de un sujeto marginal y divergente de la heterosexualidad obligatoria, es un acto de reivindicación política que supone entenderse como un sujeto de conocimiento, de militar que las experiencias, los espacios habitados, son objetos que suponen una redefinición de los marcos de la sociedad y de los saberes obligados a aceptar. Espacios que negaron la existencia disidente. Hay algo que, como sexualidades diversas, hay que aportar para cuestionar o incluso derribar, y con ese acto remodelar o crear desde cero todo lo previamente establecido. Se trata de un conocimiento vengativo que se encamina desde el agotamiento, desde la rabia y el llanto, pero que se reformula en un sendero militado por el amor, el respeto, el deseo y las ganas de poder vivir como queramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mariano. Muy interesante también tu descripción del escenario actual platense. Bueno, hasta acá llegan las ponencias. Yo tengo un montón de preguntas para todos los expositores. Y hay una pregunta en el chat de Carlos de Rivere, que es para el licenciado Darío López, y es si fue un condicionante el texto de la obra por la época en que se escribió, por lo que el HIV evolucionó a la fecha de la puesta de la obra teatral. Sí, sí, digamos, el texto no tiene una fecha definida, esa temporal, digamos, en qué época transcurre la historia.
Pero por el estado, sobre todo, de el personaje y hacia dónde evoluciona la obra, nos parecía importante ponerle un marco temporal definido, que tiene que ver con los 80 y con el estado de la enfermedad en esa época, ¿no? Digamos, hoy esa historia no se podría contar como presente porque hay una cantidad de, digamos, recursos, sobre todo médicos y de abordaje de salud pública y demás, que haría bastante difícil encontrar un personaje como el de él. Puede haberlo, pero era como bastante difícil ubicarlo en el presente, ¿no? Entonces fue digamos, un acuerdo de todos construirle una temporalidad bastante concreta, que no se hace referencia directa, sino más bien con, digamos, con signos, como digamos, algunos elementos de utilería, música de época también que marque un poco los 80, eso todavía está a definirse qué, porque digamos, la falta de presencialidad nos ha limitado en bastantes cosas. Sí, pero sí fue una decisión, digamos, ubicarlo temporalmente, aunque el texto no le daba una ubicación temporal, ¿no? El texto, perdón, Darío, ¿está escrito en la actualidad? No es un texto actual. No tengo la fecha del texto de cuando se escribió, hubo como 2 reescrituras, pero digamos, la definición del personaje es más, digamos, de la época de los 80, y las condiciones físicas en esa época. De hecho, los 2 personajes tienen HIV y están en condiciones diferentes, ella porque acepta tratarse y él se niega al tratamiento, ¿no? Y esas diferencias están como muy claras incluso en el estado físico de los personajes en la obra, ¿no? Bien, muchas gracias, Darío. No sé si hay más preguntas. Yo no vi en el chat, pero si alguien, alguno o alguna de los asistentes quiere realizar alguna pregunta o alguna percepción que haya tenido acerca de las diferentes ponencias. Sí, yo quería decir por ahí, digamos, que me llamó mucho la atención la cantidad de trabajos de investigación sobre, digamos, ya sea lo actoral y el género, o cómo se aborda el tema de género en la escena teatral, ¿no? En los espacios teatrales, digamos, por ejemplo, de la Ciudad de La Plata, ¿no? Como muy interesante, digamos, que se estén haciendo investigaciones, incluso hasta sociológicas, más allá de lo teatral, ¿no? Sí, sí, es muy, muy interesante, sinceramente, los trabajos que trajeron. Yo estoy como con muchas preguntas, así que sí, espero que quienes, ahí estás Cami, que no te pudimos ver antes, espero que si los asistentes les van surgiendo dudas, las pueden ir sumando. Yo tenía una pregunta que... Hablabas de que hiciste la investigación sobre 3 docentes. No, fueron 3 encuestas. Sí, 3 encuestas y sobre 36 actuantes, ¿y cuántos docentes? 5. Bien, y eso te iba a consultar. ¿Esto se debió a algo en particular, a que trabajaste sobre no sé, sobre algo específico en el recorte, o fue porque, digamos, aleatorio? Mirá, yo quise llegar a más escuelas terciarias específicas de actuación de la provincia, pero no tuve mucha llegada, la verdad. Entonces, la mayoría de gente que me respondió fueron de la Escuela de Teatro de La Plata, que yo soy ahí. Pero, y sí, de los docentes también tuve poca repercusión, también fue en una época del año medio complicada, estoy en el 2020, no tuve mucha respuesta, pero bueno, sí, fueron 5 docentes, casi todos de la Escuela de Teatro de La Plata, una de ellas creo que era la Escuela de Danzas de La Plata también. Sí. Y también quería consultarte en qué contexto fue realizada la investigación, porque me parece una investigación muy interesante para seguir ampliándola y trabajándola. Es una temática, bueno, que al menos yo como docente de actuación es algo que me importa un montón, ¿no? Todo esto de lo que ustedes fueron reflexionando me parece que
que es muy importante, y es muy importante lo que decía Darío, de generar materiales teóricos que sustenten esto que ya es una problemática, ¿no? Que si no, la escena se tiene que hacer cargo un poco de renovar algunos discursos y algunas reflexiones acerca del cuerpo que ya no hacen eco con la situación actual. Eso, te iba a preguntar, Cami, ¿en qué contexto generaste la investigación? Sí, la investigación fue realizada el año pasado durante la pandemia. Entonces, bueno, fue todo de forma virtual. Inicialmente yo tenía ganas de hacer un grupo de investigación, o sea, de juntar un grupo de actuantes para que pudiéramos ejercitar este tipo de cosas o estas cosas que yo me imagino en el cuerpo, pero bueno, no fue posible por la pandemia. Y bueno, lo interesante fue que las respuestas de las encuestas me daban valores súper interesantes, como que me daban como una imagen de la realidad que estábamos viviendo, que surge también, que bueno, comparto mucho con Natalie, que bueno, somos compañeras, con Marian también, todo lo que fue el proceso personal también como actriz, de sentir todo eso, ¿viste? Sentir que por alguna u otra razón siempre terminas haciendo el mismo tipo de papeles, cuando tu intención es capaz de hacer otra cosa, pero por alguna razón que no sabes bien si sos vos, si es el de tu entorno, qué sé yo, y eso uno cree que no, pero afecta un montón a uno como artista, te afecta mucho y bueno, esos fueron como los inicios o el germen de la investigación, de empezar a aprender. Y me pasó que tuve una experiencia particular en un taller de actuación que eran tantas horas de entrenamiento sin parar, sin cortar la actuación, y sin prejuicios, digamos, sin búsqueda de un personaje en particular. De repente me encontré actuando en, ¿cómo se llaman? Tonos actorales que yo los empecé a asociar a la masculinidad y que me di cuenta que nunca los había atravesado en mi vida. Me llevaban a una actuación que era, para mí, de repente me sacó una pared encima que venía arrastrando hacía años, no sabía de qué ni de qué, y bueno, un poco empezó de ahí, de las experiencias personales. Bien, bueno, muy bueno, Camila. Me gustaría las investigaciones que leyeron que las compartan, porque son muy importantes estos materiales teóricos, sobre todo para los docentes, porque hay que seguir ampliándolos. Está bueno que generaste como un mapa en un grupo de actuantes, pero me parece que sería bueno que encuentres la manera de presentarlo como un proyecto de investigación más grande que te permita de alguna manera financiarlo, porque es muy importante que estos proyectos empiecen como a crecer, ¿no? Es muy importante que se generen estos materiales teóricos tan actuales y tan necesarios también. Sí, coincido y es la idea también, seguir adelante con eso. Bien, bueno, te tendremos con los siguientes avances en las próximas ediciones del Congreso. Bien, yo tenía una pregunta también para Darío. No sé, Darío, si estás por ahí de nuevo. Sí, estoy. Te iba a consultar si esta obra vos comentabas que, bueno, por el contexto de la pandemia la tuviste que ensayar de alguna manera o empezar a proyectar de manera virtual. ¿Se va a estrenar de manera presencial o...? Se va a estrenar presencial, sí, la idea es empezar con presencial, estamos viendo la posibilidad de hacer streaming también, todo eso a definir, pero primero tenemos que encontrarnos, ¿no? Tuvimos un encuentro presencial en el primer ensayo y a la semana siguiente nos guardamos a todos y no hemos vuelto a encontrarnos en presencial, ¿no? Bien, sí. Y la pregunta medio obligada, que seguramente varias de las personas que estamos acá nos la hicimos, de por qué no convocaste una mujer trans para el personaje. Primero, digamos, el origen del proyecto es de Elena. Ella es la que presenta el texto y por eso, digamos, antes de tomarlo, también lo pensé, ¿no? Digamos, entonces,
me parecía importante, bueno, buscar, digamos, si yo aceptaba esas condiciones, de dónde me podía basar para sostenerlo, ¿no? Y se me vino la imagen de Carmen Maura, ¿no? Digamos, en la ley del deseo, y eso me tiñó casi toda la obra de por dónde tenía que ir. Digamos, por ahí si yo hubiera sido el motor original de la obra, y hubiera buscado por ahí una actriz trans. Sí convocamos a un par de, digamos, alumnas de ellas, trans, ¿sí? Para que la asesoraran en el mundo, ¿sí? De lo trans, de ciertos códigos, ciertos elementos del lenguaje, ¿no? Digamos, pero el proyecto como nace de ella quería hacer ese personaje, ¿sí? Bueno, un poco lo que hablaba Cami, ¿no? Recién No, por eso me encantó esto de, bueno, saltar las barreras de, bueno, para tampoco caer en esto de que, bueno, un personaje trans lo tendría que hacer un trans. Algo que sí por ello no hubiera hecho es convocar a un varón y que se trasvista, que es algo, digamos, que he visto hasta el hartazgo, ¿sí? Digamos, y se ha visto como pocos personajes, mujeres encarnando mujeres trans, ¿no? Y como siempre Almodóvar, un pionero en todo, digamos, elegir a Carmen Maura para ese personaje para mí fue una genialidad, ¿no? Y elegir a una actriz trans para ser de la esposa de Carmen Maura en esa película es las múltiples capas de la actuación y género. Para las generaciones jóvenes que no la vieron, vayan a buscarla urgente, porque hay como una manifestación ahí de los géneros y los cruces fascinantes, ¿no? Bien, bueno, Darío, muchas gracias. Muchas gracias y mucho éxito cuando estrenen. Bueno, gracias. Iremos a verla. Después tengo una pregunta para María Inés, si está. Sí, te quería consultarte si hay archivo audiovisual de estas performances sobre las que estás trabajando, si eran performances que ya que vos habías asistido, ¿cómo fue que escogiste un poco este recorte que hiciste de estas dos obras? Y si hay archivos, si hay posibilidad de verlas actualmente Bueno, eso fue un poco lo que complicó la investigación. Yo llegué a este artista, a este performer y a estas producciones a través de testimonios, digamos, de conocidos que habían podido presenciarlas, y incluso una conocida que trabaja con él en otras performances. No hay registros audiovisuales, sí hay registros fotográficos, entonces yo trabajé, digamos, la pude analizar un poco en base a testimonios de gente que había podido presenciarlas y fotografías, porque no hay registros audiovisuales. Sí, que además, también por eso pensaba, ¿no? Mientras vos hablabas, como los registros audiovisuales podrían tomar muy poco de la experiencia, ¿no? Sí. También ahora que está tan cuestionado esto de la virtualidad de lo escénico y la teatralidad de hasta dónde, digo, como la performance, como ese hecho que es como el aquí y ahora, como en su máxima expresión, ¿no? Como, sí. Por eso te preguntaba, porque... Bueno, y es muy interesante que también hayas arribado estos materiales y que los recuperes, porque hay materiales que ahora que vos los trajiste como que me vinieron a la cabeza, pero digo, van quedando como, nada, con los cambios de tiempos y cómo todo el arte que se va generando se va quedando por detrás algunas obras muy interesantes como esta que estás recuperando, que fue apenas, hace poco, ¿no? Sí, uno lo piensa como si hubiese sido hace 50 años, pero no, es el otro día. Sí, como... hace 10 años, sí, claro. Un poco más. Que es muy interesante que lo recuperes y también, ¿y tenés pensado continuarla en los otros episodios? No, por ahora no lo había pensado. Sí me pareció, al analizarlo, al tomar estos casos, sí, tal vez en algún futuro me gustaría como retomarlo y enriquecerlo, porque
también después o sea, ya pasaron 2 años más o menos que produje este trabajo, le fui agregando cosas ahora cuando me enteré de este congreso, cosas nuevas que fui leyendo, y tal vez en un futuro podría incorporar incluso más cosas, y sí sería interesante. Sí quería aclarar que en la página web del artista de Emilio García Huevi se pueden ver los registros fotográficos de todas sus performances. Bien. Bueno, muchísimas gracias, María Inés, No, por nada, gracias a compartir ustedes. tu trabajo con nosotros. Bueno, iba a ir a Natalie también. Yo tengo preguntas para todos. Soy muy curiosa y sobre todo este tema que me atraviesa muchísimo, por eso quiero consultarles a ustedes que trajeron hoy este tema. Natalie, ¿estás por ahí? Hola. Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Un poco algo que le preguntaba también a la compañera, que en qué contexto lo generaste y si te gustaría continuarlo como una investigación más extensa también. Bueno, sí, también lo desarrollé durante todo el 2020 y me re gustaría seguir ampliándolo, más que nada porque, bueno, el taller sobre el que hice la observación a mí me sirvió un montón y fue muy rico, pero fue virtual. Y eso tiene igual sus cosas como, no sé, o sea, cosas nuevas que uno aprende sobre el cuerpo, como el cuerpo, cómo se pone a disposición en lo que es la virtualidad y en lo que es la presencia y esa diferencia. Y hay cosas que se recuperan y cosas que se pierden. Me parecería interesante como poder seguir, ese taller se sigue dando, entonces mi idea también es seguir entrenando en ese taller y, y con el tema de las entrevistas, sí, obvio. Incluso siento que yo le fui agregando cosas también ahora este último tiempo, porque me acordé porque me enteré de este congreso, y aún así siento que es como de no terminar, como que se puede seguir ampliando un montón. Así que sí, tengo muchas ganas. Sí, pensaba mucho también como en el límite, como algo positivo y como algo negativo también, ¿no? Porque como, por un lado, el límite de mi cuerpo, de hasta acá quiero representar, de esto no sé, me importa en este momento, o me dan ganas de poner en mi cuerpo, y esto no, y si es no, y no importa que esté en un espacio de formación y a probar una materia, sino hasta dónde puedo y quiero y necesito y deseo llegar, que es un límite súper necesario tenerlo en claro. Todos los estudiantes, bueno, yo soy docente, pero me siento una estudiante eterna, así que me pongo también en ese espacio de reflexión, de decir, bueno, hasta acá puedo representar, tengo ganas, tengo deseo hoy, ¿no? Y por otro lado, los límites como algo negativo de esta idea todavía como muy cerrada, como de papeles con el género, digamos, y tener que, no sé, a veces que corra riesgo una materia, ¿no? Por tener que representar un género definido, ¿no? Como si uno pudiese desarrollar mejor o peor su actuación en función a los personajes que elige transitar. Por eso me traía como mucho esta idea de los límites y también una reflexión que los docentes tenemos que hacer, ¿no? Sobre esto. En la actualidad. Por eso me parece que los trabajos que trajeron son muy importantes y que me da mucho deseo que los continúen y los traigan el año que viene y sigamos teorizando y reflexionando sobre esto. Sí, totalmente, es el deseo también, ¿no? Como bueno, también uno puede pasar sus propios límites, pero tiene que tener ese deseo. Y creo que lo mismo para con este trabajo, o sea, yo tengo muchos deseos de seguirlo ampliando, así que así será. Bien, muy bien. ¿Ahí Cami quiere comentar algo? Cami. Que hay algo que dijo Nat que me quedó como muy pregnante, que es cuando habla de que se pierde la singularidad de los procesos artísticos y que hay que recuperar esa singularidad, que es como que sucede eso, ¿no? De alguna u otra forma estamos tratando, sin ser tan conscientes de eso, vamos tratando de encajar en los moldes preestablecidos, y primero que las personas que no encajan quedan afuera, y segundo que las personas que encajan se quedan adentro del molde, y hay un molde que
está quedando viejo. O sea, la verdad que la calle, uno camina por la calle, ve la diversidad cada vez más, por todo también lo que hablaba Marian, todo cómo está cambiando la realidad. Y el teatro se empieza a quedar un poco atrás en la representación de este mundo, ¿no? Como, entonces hay una parte que es las corporalidades que quedan fuera de este molde, y otra parte es la que queda dentro de este molde que también empieza a estar antiguo un poco, ¿no? Como decir, se tiene que empezar a romper eso. Y es esto que dice Nati, lo de las hibridaciones, que me parece que muy interesante, digamos. Nada, reflexionaba, conectaba a lo que dijo Nati con eso, con mi investigación. Bueno, podía pasar, lo advertí, me fui, pero volví. Volví, disculpen, me quedé en lo de los moldes, Cami, me perdí tu reflexión. No pasa nada, igual creo que lo estaba repitiendo, solo repetir, pero sí, era un poco eso, estaba como que reflexionaba un poco lo de Natalie con investigación, lo conectaba, lo que queda afuera, lo que queda adentro y cómo eso se tiene que mezclar. Sí, sí, sí. Sí, por eso digo, es muy importante que hoy estemos hablando de esto, que haya una comisión destinada específicamente a dialogar sobre esto y a cuestionar, sobre todo a generar más preguntas que respuestas, ¿no? Cómo seguir trabajando sobre lo que está establecido y hasta dónde, hasta dónde esto nos sigue representando artísticamente en la sociedad y hasta dónde no, y hablando de cultura, también incorporo a Mariano. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. No, te iba a preguntar qué espacio ocupa en los lugares legitimados esta cultura, porque un poco lo que pasa, yo como autora, dramaturga mujer, digo, muchas veces pasa eso, ¿no? Como hay como espacios como la colectiva de autoras, como espacios que son como específicamente incluso femeninos y feministas también, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con los espacios legitimados? Con los lugares, porque la idea no es como tener una cultura aparte en nuestros espacios, porque nuestros espacios son los que generamos, pero digo, ¿qué pasa con los lugares que están legitimados, que están establecidos, que son los que dan los subsidios, digo, los que generan de alguna manera el financiamiento? Sí, tal cual. Me parece muy importante como empezar a ocupar esos espacios también por parte de la disidencia, no quedarse siempre en el margen, sino también apostar a esos lugares. También hay un riesgo de tal vez perder algo de esos saberes que se traen desde el margen, porque tal vez en el centro se empieza a normalizar ese conocimiento, se vuelve más normativo. Y hay algunos ejemplos de investigación que están más vinculados con estos espacios que vos nombrás. Por ejemplo, hay una obra de teatro que es Transpórtate, que es la única obra en estos 10 años que fue una producción de un teatro oficial de La Plata, y que es una obra que buscaba visibilizar identidades trans de la región, de la ciudad, y que además contaba con actuantes trans de la región, no eran actuantes, no eran performances, eran personas que no se dedicaban a la actuación, y fue un biodrama en la que hablaban de sus biografías, de sus experiencias, y fue sin duda como algo muy importante para marcar, porque fue algo único para celebrarlo, porque ese espacio se pudo ocupar por disidencias, y también para seguir reclamando para que las disidencias puedan seguir ocupando esos espacios que, como son estatales, son de todos y también son de ellos y de ellas. Después, de a poco también empiezan a entrar en algunos lugares performances como Alepa, que es una performance marica de la que yo hablo. Estuvo participando también en un centro de la Universidad de La Plata, que es pública, con una performance. Después hay un par de grupos que piden subsidios, pero generalmente todavía falta en el Teatro de La Plata, hablando, que den subsidios, que se abran esos espacios para la disidencia, y que es importante también seguir reclamando. Creo que no me olvido de nada más respecto a eso. No, está buenísimo.
buenísimo y está buenísimo escucharles, porque además se nota que realmente tienen mucho deseo, como hablaba Natalie, e interés, ¿no? Sobre este tema y que tienen mucho conocimiento, así que es muy, muy bello escucharles y bueno, y seguir aprendiendo sobre esto. Bueno, yo no tengo mucho más para decir, salvo que estoy muy agradecida de que me hayan puesto a coordinar esta comisión. Y si alguien tiene alguna consulta más para poner en el chat, o alguno de los expositores quiere generar alguna reflexión final, o alguna opinión final, o algo para comentar. Sí, Pamela acá me ayuda, que los invitamos también a que dejen sus redes para que sigan en contacto, y también para que nosotros podamos contactarles. Y bueno, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios. Mariano, sí. Sí, puedo mencionar que quisiera leer una frase que es de Facu Saxe, que es una investigadora maricapatense, también es artista, que me parece muy importante en relación a lo que estábamos charlando hoy, de este espacio que abre la Universidad de Palermo y el Congreso Tendencias para hablar de disidencias, que me parece que es muy importante. Si me permiten, se la leo, que es cortita. Porque creo que la disidencia sexual, cuando es visible, pública, nos sana, nos ayuda a construir memorias queeras colectivas y memorias personales de lo borrado, de lo amputado, recuerdos que enuncian sobre el silencio de un pasado que no nos quiso vivas y desobedientes. Porque las disidencias sexuales somos visibles en muchos espacios, y parece que ciertas formas de hablar, de escribir, de moverse en una sociedad, a muchas de esas personas discriminadoras y prejuiciosas le da mucho odio y pánico. A mí me gusta pensar que ese pánico, como miedo a que se descubra que detrás de todo ese odio no hay nada. Y ahí tenemos algo que nos mueve, porque del lado de las disidencias sexuales hay placer, goce, ganas de escribir, de leer y de abrirnos y dilatarnos como ese primer día que pudimos hablar y enunciar. Porque de algo sí estoy segura, de que sea como sea, ya no hay posibilidad de volver a callarnos. Gracias. Gracias a vos, Mariano. ¿Podrías repetir el autor o la autora que no escuché? Facu Saxe, ahora lo pongo en el grupo si quieren, que es una por favor. Y este texto se llama Hacia un cuerpo marica, que habla de una experiencia que tuvo Facu, en la que en televisión abierta un periodista se burló de ella por una investigación del CONICET que llevó a cabo, y habla de todo eso y cómo reflexionó en base a eso. Es muy interesante. Ahora lo comparto en el título. Bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias por esta reflexión final. Darío, ¿querías comentar algo más? No, yo quería decir lo importante de escuchar estas experiencias, ¿no? A mí me sirvió mucho, por ejemplo, durante la pandemia hubo un taller colectivo de música trans, ¿no? Y entre las producciones que hicieron había una canción de cuna para un chico trans, una chica trans. Perdón, me estoy deconstruyendo todavía. Sí, y esa experiencia me sirve mucho para hacer un ejercicio en uno de los ensayos para explorar, digamos, la infancia de este personaje, que era algo que no habíamos hecho, ¿no? Y de cómo iba descubriendo su ser trans en su propia infancia, ¿no? Todo eso que en los textos no está y hay que armarlos en el proceso de ensayo, ¿no? Y fue muy rico de escuchar todo un colectivo trans construyendo música, ¿no? Digamos, así que hay mucho moviéndose, por suerte, entre nosotros para esto, ¿no? Buenísimo, Darío. Sí, yo también me siento en una generación que estoy en constante de construcción, porque bueno, estoy aprendiendo mucho de las nuevas generaciones, así que agradecidísima de escucharles. Ahí está, Mariano compartió entonces la cita que se refirió hace un ratito, y bueno, yo nada más decirles muchas gracias por compartir este espacio, y obviamente muchísimas gracias
eternamente agradecida a la Universidad de Palermo por generar estos espacios para seguir pensando y repensándonos. Así que bueno, si no hay más nada, les agradezco mucho y seguiremos en contacto. Gracias Pamela también, que moderó, ayudó toda la comisión.